Buenos días, buenos días. Estamos ya listos aquí, dándoles la bienvenida. Recordemos que hoy tenemos, pues, nuestro foro. Tenemos hoy nuestro foro y deben tener listo ya su material. Deben tener listo ya todo para poder participar. Les estoy ya marcando la directriz. En unos minutos, Divani se hace con el control de esta actividad. Recordemos, Divani les va a dar un promedio de 6 minutos. Sí, Divani les va a dar un promedio de 6 minutos. Este es nuestro foro. Estamos en nuestro foro de lenguaje y comunicación. Ya se nos están agregando, están tardando un poquito, pero pues aquí estamos ya. En unos minutos le voy cediendo el control a Divani. Divani les va a ir abriendo los micrófonos. Sí, pero acuérdate que son 4 minutos de exposición, de 1 a 2 minutos de preguntas y respuestas, Divani. Acuérdate. Manténlos ordenados. Tú ya les debes decir el orden. Sí, ya en unos minutitos les voy a abrir el micro. Como se pueden dar cuenta, ya tienen activada la posibilidad de compartir su video. Tienen que abrir su video para su exposición. No solo tiene que ser con audio, ya que es un foro, no una mesa redonda. Y ahí tenemos a nuestros expositores. Brian, Christopher, Annelies, Josué y Johan. ¿Sí? Así que atentos, atentos. Damos la bienvenida a Josué. Bien, Divan, y el orden, acuérdate. Sí, en cuanto terminen de exponer, empiezan las preguntas. Divani solamente los va a presentar al principio. Sí, y ¿qué más lleva? Lleva lo que es la relatoría. La minuta también lleva la relatoría, es decir, de qué trató, cómo fue, más o menos como lo que hicieron con el foro de adolescentes al que fueron. ¿Se acuerdan que ahí presentaron precisamente todos esos datos, ¿no? ¿Quién empezó? ¿De qué trató? ¿Cómo fue la participación? Etcétera. ¿Sí? Entonces, mi estimada Divani, voy a abrirte el micrófono. Voy a abrirte el micrófono y serán todos tuyos. Listo, en el momento en que te abra el micrófono, son todos tuyos, Divani. Adelante. Muy buenos días, hoy 26 de mayo del 2020. Sean muy bienvenidos a este primer foro a distancia. Mi nombre es Ivani y hoy estaremos hablando sobre un tema un poco controversial en esta época, el cual es el entretenimiento y turismo después de la pandemia. Tenemos con nosotros a nuestros compañeros, a 5 de nuestros compañeros como ponentes. Uno de ellos es nuestra compañera Annelies, enfocada a los restaurantes después de la pandemia. Nuestro compañero Christopher hablará sobre los eventos masivos después de la pandemia. Brian hablará sobre el turismo. Nuestro compañero Joan hablará sobre el cine después de la pandemia y nuestro compañero Josué hablará sobre los gimnasios. Recordemos que cada ponente tiene 4 minutos como límite para exponer su enfoque y posteriormente serán 2 minutos de preguntas para cada uno. Para dar inicio a este foro, empezaremos con nuestro compañero Brian con turismo. Deja que le equipo. Bueno, ¿me escuchan, profe?
Bueno, profe. Ok, gracias. Hola, pues muy buenos días. El día de hoy hablaré sobre cómo será el turismo después de la pandemia. Es muy sabido que uno de los sectores económicos más golpeados por esta contingencia ha sido el turismo. Ok, profe, perdón. Uno de los sectores económicos más grandes ha sido afectado por el turismo. La Cicotur, que es el Centro de Investigación y Competitividad Turística, nos dice que debido a estas restricciones de movilidad para la no propagación del virus, eh, por el coronavirus, se pierden 114 empleos en el sector turístico cada hora en el país. Asimismo, el INEGI nos dice que el turismo aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto. Esto se traduce como en más de 3 billones de pesos, así como la aportación del 6% de empleos totales en el país. Es de suma importancia que el turismo comience a reactivarse, ya que de seguir así, el director de la Cicotur, Francisco Madrid, advirtió que una pérdida muy cercana o mayor a los 500 mil millones de pesos será afectada en el país y tardaría más de 3 años en recuperarse. Que claramente el turismo no puede ser reactivado de una manera espontánea, ya que esto podría tener consecuencias negativas y provocar un rebrote nacional gigantesco. El gobierno debe plantearse medidas necesarias y óptimas para poder hacerlo. Podría empezar por abrir espacios culturales con control limitado y estricto de gente, como museos o parques. Eh, los últimos lugares en ser abiertos deben ser los lugares de turismo masivo, tales son playas o lugares turísticos masivos y con unas medidas muy estrictas, además de las sanciones que deberán ser aplicadas hacia las personas que no incumplan esas medidas. Es todo, profe. Bueno, a continuación será la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes quiere preguntarle algo a nuestro ponente, por favor las puede escribir por el chat. Los estaré leyendo. Bueno, de mientras que empiezan a escribir, yo tengo una pregunta. Brian, ¿de qué factores dependerá el resurgimiento del turismo como una gran fuente de ingresos en nuestro país? ¿De qué factores? Pues de cómo avance el virus, principalmente eso. ¿Cuál sea la evolución del virus en el país? Si disminuyan los casos o aumenten. Eso es el principal factor del que dependerá el turismo. Ya. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? Para Brian, para poder entrar al país, ¿habrá nuevas regularizaciones o el país te pedirá nuevos documentos de acuerdo al nuevo protocolo? Sí, claro que debe haber nuevos protocolos o principalmente medidas. Un ejemplo serían certificados médicos de las personas que ingresen al país y medidas sanitarias muy
estrictas en los aeropuertos. Bien. Aquí nuestra compañera Camila Roa pregunta, ¿qué sucederá con las personas del sector turístico que quedaron desempleadas? ¿Qué sucederá con las personas que queden desempleadas? Pues el gobierno debe tratar de darle sus empleos de vuelta, ya que sin trabajadores es imposible que el turismo pueda reactivarse. Como última pregunta para ti, Brian, nuestro compañero Israel pregunta, ¿cuánto tiempo aguantaría la economía con tanto dinero perdido por el virus? Pues México tiene una economía hasta cierto punto muy fuerte y muy rica, pero el director del Cicutur, Francisco Madrid, nos advirtió que mínimamente tardaríamos 3 años en recuperarnos de todas estas pérdidas que estamos teniendo. Gracias. Muchas gracias por tu participación. A continuación, expondrá nuestro compañero Christopher sobre los eventos masivos. Por favor, Christopher. Muy buenos días, mi nombre es Christopher y les vengo a hablar acerca de los eventos masivos después de la cuarentena. Con todo tipo de eventos masivos cancelados durante casi todo el 2020, es inevitable pensar hacia dónde nos llevará cuando pasemos el pico de contagios y la pandemia esté un poco más controlada. Desde que comenzó la pandemia, se ha hablado de los miles de millones de dólares que la industria del entretenimiento ha perdido. Cientos de eventos alrededor del mundo han sido cancelados hasta el 2021. Algunos han decidido postergar su edición 2020 hacia los meses de otoño. Sin embargo, profesionales de la salud en Estados Unidos, como el especialista en bioética Seke Emanuel, han declarado que lo más probable es que los eventos masivos de todo tipo, ya sean conciertos, eventos deportivos, festivales, etcétera, tendrán que ser aplazados hasta el otoño del 2021. Este escenario en donde prácticamente todo el mundo está en cuarentena ha hecho que la industria del entretenimiento se pusiera creativa y han realizado prácticamente todas las semanas a partir de finales de marzo hasta la Compañero Christopher, su micrófono está... creo que ya, lo siento. Así que han buscado crear eventos para que la población en general pueda disfrutar desde la comodidad de su casa, así como son streamings de conciertos, sets de DJs alrededor del mundo, tocando desde sus hogares, entrevistas online y muchas otras actividades para seguir disfrutando. Mencionando el Heraldo de México, diario nacional mexicano, que la tecnología ha jugado un papel clave, ya que nos ha permitido estar cerca aún estando lejos. También mencionando el diario El Observador, que actualmente ya se están planeando organizar eventos como conciertos, cines y shows cómicos. Pues tomando un claro ejemplo, la República Checa ya ha organizado un concierto en el que los espectadores estaban en sus autos. Así como también aquí en México no, perdón. Ya se realizó una función de cine donde igual los espectadores estaban desde sus autos. Y señalando el director de cultura, Irving Berlín Villafaña,
reveló que ya se trabaja en los lineamientos a seguir para programas, así como para conciertos, teatros, cines y salas de espectáculos. Pues la Organización Mundial de la Salud ya había decretado como un sistema que se iba a seguir ya para los nuevos eventos masivos, pero a como va el pico de contagios, yo creo que esa, esas medidas que ya ha decretado la Organización Mundial de la Salud tendrán que ser cambiadas. Eso es todo. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. Mencionaste que hace poco se realizó un festival que lucía como un estacionamiento relativamente, donde los coches obviamente tenían su distancia. ¿Crees que esta sería una buena modalidad para reabrir los festivales aquí en México? Pues, para ser sinceros, México no se toma de verdad, no se toma con seriedad la situación que está pasando en estos momentos. Así que yo creo que tanto ya sean funciones de cine, conciertos como los que se realizaron en en República Checa, de esa manera yo creo que no serán eficientes aquí en México, pues la gente no sigue los protocolos y en vez de que sea un evento para que la población pueda disfrutar, puede solo crear que haya muchos más contagios. Buena observación. Nuestro compañero Nicolás pregunta, ¿qué propondrías para apoyar a la comunidad de artistas no tan reconocidos, los cuales su economía se basa en los pequeños eventos de los cuales se iban a sustentar? Sí. Eh, pues yo le recomendaría a los artistas que no son tan conocidos que sería la hora de explotar sus redes sociales para hacer que ellos crezcan, al igual que podrían apoyarse en artistas o gente más conocida que ellos para darse a conocer también. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay preguntas, pasamos con nuestro compañero Joan, que nos hablará sobre el cine después de la pandemia. Muchas gracias, Topper, por tu participación. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el regreso del cine a pesar de la pandemia del COVID-19. La industria del cine fue uno de los más afectados aquí en México, ya que fue uno de los primeros en cerrar, de los cuales la economía bajó y la industria de Cinépolis pagó a sus empleados ese tiempo donde no van a estar laborando, lo cual representa más gasto y sin ningún susto que la empresa esté recibiendo de parte de las películas, las palomitas de cualquier tipo. Pero un poquito más viable lo que hicieron fue hacer, ¿cómo se dice? Las, las películas ponerlas en otras plataformas, ya que sea más fácil y así generar ingresos de esa plataforma. Pero prácticamente no es lo mismo, ya que pues las ganancias vienen aparte de otras cosas. El regreso del cine se está considerando que regrese hasta por junio, ya que es muy difícil que esa
industria regrese rápidamente, ya que el foco de contagio ahí es muy grande, ya que están a menos de un brazo de las personas, tienen mucho contagio con las personas que compran, con las que van a caja, con todo. Así que es un foco de infección demasiado grande y por eso fue uno de los primeros en ser cerrado. Joan. Ay, perdón, mi micrófono se desactivó. Ah, una de las medidas que podríamos utilizar para que no se eleve el foco de contagio sería usar guantes, cubrebocas, siempre gel antibacterial entrar, que cada uno se siente con un espacio de mínimo de 1 metro para que no haya casi ningún contagio, que a la hora de salir salga uno por uno y desinfectar la sala totalmente. Pero eso representa un tiempo muy grande, muchos problemas y que no desinfecten bien la zona y que exista un foco de contagio, ya que con solo una persona que se contagie, pues va a infectar a su familia y a todas las personas. Sería todo. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. Nuestra compañera Cassandra nos dice, ¿crees que ahora el autocinema sea una mejor idea? Podría ser una excelente idea, pero es que podría haber algún problema, el cual sería que no habría buena organización y igual habría contacto con las personas que te dan los boletos, por donde entras, pero sí sería una buena opción teniendo una buena higiene para que no existan contagios, pero sería una buena opción y que nadie baje de su automóvil. Muchas gracias. Otra pregunta. De acuerdo a muchas empresas que se dedican a la cinematografía, han dicho que para poder regresar a los contagios, a los rodajes, durante esta pandemia se contratarán seguros para así garantizar la salud de cada uno de los actores que participen en ese. ¿Crees que sería buena idea? Es, sí sería una buena, están juntas, están trabajando en un ambiente muy colaborativo de contagio, pero si tienen un seguro que les ayude si se llegan a contagiar, pues está perfecto. Pero es que el virus sabemos que puede ser muy peligroso para cualquier persona, no solo para la gente mayor. Muchas gracias por tu participación, Joan. Pasamos con Annelies, durante los restaurantes después de esta pandemia. Mi tema es el turismo de restauración después de la cuarentena. La reactivación de la economía es uno de los temas centrales de la mayoría de los países afectados por la parálisis de la actividad comercial debido a la pandemia del coronavirus. En el mundo, de acuerdo al BBC News, el dilema es cómo reiniciar la actividad, reabrir las puertas y prestar el servicio a un público sin ponerlo en riesgo de infección en la era del distanciamiento social. Tal es el caso del turismo de restauración. El negocio mismo implica una cercanía estrecha del personal que presta los servicios durante la preparación de comidas. Igualmente, hay un natural contacto cercano entre meseros y clientela al tomar los pedidos y al servir los platos, que limitan este negocio bajo las actuales circunstancias. Los bares, por otra parte, tienen una mayor dificultad en controlar las distancias entre sus clientes, muchos de los cuales beben de pie y tienden a merodear el recinto en busca de compañía. Según la OMS, la nueva normalidad para restauranteros y su personal deberá reforzar medidas de sanitización de espacios y adaptarlas a la ley sobre prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, ya establecidos al respecto. Higiene y distancia
física serán las prioridades para prevenir contagios en restaurantes, así como romper la cadena de transmisión del virus que causa la enfermedad del COVID-19. Por ejemplo, un restaurante en Ámsterdam, Países Bajos, llamado Mediatic Eten, ha creado una especie de mini invernaderos que pueden acomodar los comensales reduciendo el riesgo de exposición al virus. Estos aíslan las mesas individuales de entre 1 y 3 puestos. Los meseros son equipados con caretas transparentes y guantes. Sirven los platos en tablas largas para mantener la distancia, aunque enjaulados, la transparencia de los invernaderos permite ver a toda la clientela y crear un ambiente cálido y comunal. Otro ejemplo es el del llamado Bar Fish Tales, en la costa del estado de Maryland, Estados Unidos, que se las ha ingeniado para dar a la clientela su propia isla. Se trata básicamente de una mesa redonda de unos 2 metros de diámetro, un gran neumático en cuyo centro se coloca el cliente. La mesa está sobre 2 ruedas, lo que permite los desplazamientos. Ahora bien, antes de abrir los restaurantes, deberán implementar una sanitización exhaustiva en todo el establecimiento, las campanas de exclusión incluidas, y después de manera periódica. También debe observarse abasto de insumos para lavado y desinfección. Además, el restaurante deberá contar con ventilación natural o mecánica. El Gobierno de México implementará además otras medidas, como los restauranteros deben equipar al personal de cocina y piso con cubrebocas y caretas. Si el cubrebocas es desechable, deberá sustituirse por uno nuevo cada 4 horas. En la cocina es muy complicado mantener un distanciamiento de 1.5 metros. Sin embargo, la CANIRAC recomienda una delimitación precisa de las áreas de trabajo para una organización más distribuida, además de que solo se podrá tener por inicios al 30% de capacidad en los locales. Todo esto será necesario para que los restauranteros abran y cuiden a los empleados y clientes. Ya, es todo. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. Nuestro compañero Fernando nos dice, ¿cuáles serían yo supongo que decía medidas? ¿Cuáles serían las medidas para los negocios independientes que no pueden tener alternativas como aplicaciones para servicio a domicilio? Pues una de las medidas podría ser, como lo dije anteriormente, bueno, para todos los negocios solo se va a permitir el 30% de capacidad, además de que podrían eliminar ciertas mesas para mantener una cierta distancia entre los clientes. Y los meseros, pues ahora deberían usar guantes y cubrebocas para ordenar, para tomar la orden. Muchas gracias. Nuestra compañera Katia Mariscal nos dice, ¿en qué forma la modalidad compra local puede ayudar a los dueños y trabajadores? ¿Cómo? ¿En qué forma la modalidad de la compra local puede ayudar a los dueños y a los trabajadores? Pues los puede ayudar, pues aparte de que restablece la economía tanto en México, pues no sé, no lo sé. Pasamos a otra. Nuestra compañera Camila Roa nos dice, ¿la sanitización periódica puede causar pérdidas económicas, causando un corte en el salario de los trabajadores? Sí, ya que es un poco costosa, pero realmente es muy necesaria, ya que sin eso los locales no tienen permitido abrir y pueden generar un poco, aunque sea un poco más de ganancias al abrir sus locales y ya no tener que, necesariamente todos tener que estar pidiendo. Como última pregunta para ti, Annelies, ¿afectará del mismo modo a grandes franquicias como a locales independientes? Realmente las grandes franquicias no creo que sean afectados tantos, ya que tienen un soporte económico mayor que a las menores empresas o locales, por lo que no creo que les afecte tanto realmente. Muchas gracias. De nada. Continuamos como último con nuestro compañero Josué Navarro, que nos hablará sobre los gimnasios después de esta pandemia.
Buenos días. Buenos días. Antes que nada hay que recordar que los gimnasios son uno de los lugares que fueron cerrados tiempo antes de la pandemia, ya que en sus primeras fases este cerró. Luego de ahí, por lo tanto, la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes señaló que el sector tiene pérdidas de 150 millones de pesos mensuales por el cierre de negocios debido a la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los gimnasios se podrán abrir entre los meses de agosto y septiembre, para lo que se prevé que en este tiempo el semáforo esté en fase verde y se puedan reabrir bares, gimnasios y centros nocturnos, entre otros, siempre y cuando se conserven las medidas de la nueva normalidad, como lo han llamado, que a continuación haremos menciones de ellas. También la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes nos señala que para la apertura de gimnasios se tomarán en cuenta las siguientes medidas, que son: se incluye tomar la temperatura a clientes, guardar distancia entre ellos y sanitizar frecuentemente todas las zonas. Todos los colaboradores o staff contarán con un equipo de seguridad como cubrebocas y protección facial. También incluyen separar accesos de entrada por una barrera física, toma de temperatura de clientes, llevar a suspender uso de bebederos, limitar el número de usuarios en clases grupales y evitar contacto entre entrenadores y usuarios para corregir postura. También las medidas de limpieza general para la reapertura de los gimnasios son que el establecimiento de gimnasios dice que deben contar con una solución de alcohol al 70% de disposición en los usuarios de staff en cada área de establecimiento. También se deberán tener disposiciones del cliente, toallas sanitizantes para que puedan limpiar las áreas o superficies de contacto común como pesas, manubrios de bicicleta, controles electrónicos y etc. Además, se debe contar con material visual, impresos o protecciones de pantalla como lentes, gogles o las caretas, con mensajes alusivos de cuidar la sana distancia o lavado de desinfección frecuentemente. Estas son unas de las principales medidas que ha decretado la Secretaría de Salud para la nueva modalidad de reapertura de gimnasios, que se prevé que esta sea entre los meses de agosto y septiembre. Con eso concluimos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, nos queda poquito tiempo, pero realizaremos 2 preguntas. De acuerdo a las medidas establecidas para el regreso a los gimnasios, ¿habrá límites de personas en las instalaciones? Se prevé que sí, y que dependa mucho del tamaño del gimnasio. Ya que es un gimnasio grande, podría quizás tener una apertura a una mayor cantidad de personas. Y también se le limitará el tiempo, como se hizo al principio de esta pandemia, que solo te daban alrededor de 1 hora, hora y media para concluir todas tus rutinas. Muchas gracias. ¿La situación de los gimnasios en la pandemia afectará la preparación física de distintos deportistas como los fisicoculturistas? En esta ocasión sí, porque bueno, hay algunos fisicoculturistas que han estado entrenando en su casa o van a un gimnasio clandestinamente, por así decirlo. ¿Es todo? Sí. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, debemos entender que a pesar de que deseamos regresar a lo que éramos antes de esta pandemia, esto será difícilmente posible, pues ahora tendremos este nuevo virus existiendo junto con nosotros. No por recuperarnos de la pandemia significa que deje de existir. Tendremos que aprender a convivir con él y así para poder evitarlo. Muchas gracias por su participación a todos. Profe. Gracias, muchachos. Gracias por su participación. No olviden que tienen que entregar la minuta. La van a entregar hasta el próximo martes. Recordemos, ya vimos todas las partes. Hubo algunas preguntas que faltaron para Josué. Si todos usamos las mismas cosas, ¿cómo tendríamos control de higiene? Sería bueno que las respondiera más adelante. ¿Y crees que se debe implementar un horario por cada usuario? Muy buenas observaciones. Sus participaciones realmente me han sorprendido. Solo el caso de algunos hay que desenvolverse un poquito mejor, pero pues la práctica hará al maestro. No olviden que todavía nos faltan algunos por participar. Haremos más adelante otras estrategias para que tengan su participación. Pero pues por hoy sería todo, muchachos. Espero que tengan un excelente día y nos estamos conectando el jueves. Excelente trabajo. Cuídense mucho. Saludos a todos.